Damos, damos la bienvenida a Israel Muñoz con su plática. Gracias. Gracias. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mari Carmen. Pues vamos a dar inicio y tratar de ver primero a qué nos referimos con la conciencia. El tema se llama el desarrollo de la conciencia, pero ¿cómo podríamos saber del desarrollo de la conciencia si no sabemos qué es la conciencia en un principio? Lo vamos a ver desde varias aristas. Un poquito el resumen de lo que vamos a ver en reducido tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos unos 40 minutos. Vamos a ver como desde el aspecto sociológico, el aspecto emocional, el aspecto fisiológico, por supuesto el psicológico, y nos vamos a adentrar más al terreno iniciático y ya vamos a ver un poquito más profundo qué es la conciencia y cómo desarrollarla, ¿no? Porque está padre escuchar un montón de lugares donde se dice que es la conciencia, pero pues cómo lo trabajo, cómo empiezo a mejorar o a cambiar a mí mismo, ¿no? Pues con esto del desarrollo de la conciencia. Ahorita vamos a empezar a compartir la pantalla y vamos a ir paso a paso. Ok, un momento. Estamos por acá. Listo. ¿Se alcanza a ver, Mari? Ahí, ¿sí se ve mi presentación? Sí, el desarrollo de la conciencia, sí, perfecto. Ok, perfecto. Pues comenzamos. Bueno, así algo breve de lo que comentó es, soy psicólogo social, psicólogo clínico y miembro de algunas escuelas iniciáticas y herméticas. Entonces, esto va a ser sumamente trascendental para lo que les voy a platicar, porque lo vamos a ver desde varias aristas, no nada más desde el punto clínico, sino desde algo más profundo que se llama la iniciación o el hermetismo también. Bueno, en primera les voy a poner estas dos definiciones que a mí se me hacen como de las más acertadas. En realidad van a ser tres, pero estas se me hacen más acertadas en lo que confiere a lo que significa la conciencia desde el ámbito clínico, desde el ámbito psiquiátrico incluso. Por ejemplo, para M. Caballero Goas, que es un psiquiatra, la conciencia es aquello que nos permite darnos cuenta de lo que nos rodea, así como darnos cuenta de nuestro propio cuerpo y de nuestro psiquismo. Si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, eh, eh, algo que es fundamental y que va a ser mucha partecita que dice darnos cuenta. Vamos a decir que estas palabras son las claves para la conciencia. Darnos cuenta. Más adelante, cuando ya veamos la conciencia a nivel iniciático, a nivel ya más profundo, vamos a ver que hay otra palabra que sería despertar. Pero ahorita vamos a ir paso a paso. Están unidas, no están nada separados, los procesos iniciáticos con los procesos psicológicos o los procesos de introspección. Ahorita van a ir cotejando y dándose cuenta cómo están súper unidos y anclados el uno al otro, ¿no? Para Jim Bleuler, la conciencia es el conocimiento del conocimiento propio. Aunque suene redundante, es súper importante porque es conocer qué es lo que sabemos, qué es nuestras capacidades, nuestros alcances, nuestras limitaciones, está englobado en esto. Seguimos. Hay otro autor que se llama Karl Jaspers, que representa gráficamente la conciencia como un escenario en el que se mueven los fenómenos psíquicos. Este escenario puede volverse estrecho como ocurre en los estados crepusculares o confuso, poco claro, como ocurre en los estados de obnulación de la conciencia. Bueno,
¿Qué dijo? Ahorita lo vamos a simplificar. Eh, Tiene que ver con esos estados de conciencia que para algunos autores son tres. ¿Cuáles estados son estos? Voy a mencionar los de Jaspers, que es consciente, inconsciente y extraconsciente. Para muchos autores, y para muchos psicólogos, existen otros tres diferentes. Vamos a irlos discerniendo, ¿no? Por ejemplo, está el estado de conciencia, que es el que vivimos o debemos de estar viviendo todos, en donde nos damos cuenta de muchas cosas. Un estado de subconsciencia, donde se van algunos recuerdos, algunas situaciones que nos hay, algunos fenómenos psíquicos que nos han sucedido y se van a ese estado de subconsciencia. O a otros autores, a esta misma subconsciencia le llaman preconciencia. Y algunos efectos más, digamos, por ejemplo, algunos traumas, unos estado más profundo. Si pueden ver aquí en este gráfico, el punto al extraconsciente, lo inadvertido, aquí dice, ¿no? O sea, es lo que otros autores le llaman la inconsciencia. Y lo advertido es cuando ya nos damos cuenta de las cosas, cuando estamos conscientes. Y hay una línea que divide entre estos dos estados y esto se llama preconsciente o subconsciente. Ok, para esta, digamos, a este modo de visión existen ciertas cualidades. Estas cualidades son, la número uno, el grado de claridad o luminosidad. Esta claridad permite darnos cuenta de los contenidos de la conciencia. La máxima claridad ocurriría en la vigilia, o sea, mientras estamos despiertos, y el mínimo en el coma. El centro de la conciencia formaría la zona más clara de esta, en los alrededores, las zonas más oscuras y el preconsciente y el inconsciente de los que ahorita estuvimos hablando. Este, ¿Qué significa esto? Que esta cualidad que se le llama el grado de claridad o luminosidad, ¿con qué tanto estamos despiertos? Les mencionaba al principio que esta palabra va a ser muy importante. No lo estamos aplicando todavía en un terreno, digamos, eh, psíquico o de ninguna otra manera, sino totalmente fisiológico, biológico. Si estamos despiertos, si estamos en vigilia, estamos de la manera más consciente. Les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que estamos medio despertando y si nos hacen alguna pregunta, no estamos, hasta decimos, no estamos totalmente conscientes, estamos medio adormilados, ¿no? Es porque no estamos todavía en un estado de conciencia máxima o de un estado de conciencia óptima. El estar en medio es esos estados de preconciencia o de inconsciencia. Esas serían las zonas más oscuras. Así es como se mide la inconsciencia. Por ejemplo, cuando hay alguna persona que ha sufrido un accidente y está en un estado de coma, está en un estado totalmente inconsciente. Que bueno, al rato hablaremos más si es que realmente hay algo consciente o se está concientizando su mente en otro plano, pero bueno, ese es otro tema. En el terreno fisiológico podríamos decir que esta división sí está muy marcada, ¿no? Entre más despierto estamos, entre más activo y funcional estamos más conscientes. Entre menos funcional y menos despierto, estaríamos más inconscientes. Esto es a nivel fisiológico, ¿no? Seguimos con el siguiente grado, ahí se fue hasta el 3, 2. La amplitud del campo de la conciencia, por ejemplo, se representa por el número de contenidos que se presentan simultáneamente en la conciencia. La conciencia, de acuerdo a esta calidad, puede ser amplia o estrecha, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cantidad de cosas
viendo cuántas cosas puedo representar en mí simultáneamente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo algunos roles cuando estoy dando conferencia, pues soy el conferencista o el maestro o el periodista o lo que sea. Pero a la vez, mi hija anda por ahí caminando y a la vez tengo ese rol de ser padre. Entonces tengo otro contenido simultáneamente de esta conciencia. Y al mismo tiempo volteo a ver de este otro lado y veo a mi esposa. Y me gusta mucho el vestido que trajo, o la vestimenta que trajo. Entonces, estoy cumpliendo como tres roles al mismo tiempo. Es solo para poner un ejemplo, pero se puede aplicar en cualquier cosa, porque todos somos a la vez multitask, multitareas, multifuncionales, todos lo somos. Nuestro cerebro está viajando a una velocidad increíble y hacemos muchas cosas. Dicen al mismo tiempo que eso es una falacia. En neurociencia se ha descubierto que nadie, absolutamente nadie, seas hombre o seas mujer, nadie puede hacer muchas tareas al mismo tiempo, pero sí podemos cambiar nuestro foco de atención de una cosa a otra a una velocidad extraordinariamente rápida. Y por eso algunas personas podemos contestar el teléfono mientras vamos haciendo otra cosa, mientras estamos haciendo otra cosa y estamos pensando todavía en lo que vamos a comer o lo que vamos a decir más adelante. Estamos teniendo una multifuncionalidad de nuestra capacidad cerebral. Sí se puede, nada más que no es al mismo tiempo. Las neuronas van conectándose unas a las otras, haciendo una conexión que se llama sinapsis, a veces muy rápida. Pues vamos a decirlo así, al ojo humano pareciera que tendremos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero en realidad ustedes analícenlo muy bien, llévenlo al grado de la conciencia y verán que en realidad estamos viajando de una tarea a otra muy rápido, pero no dos al mismo tiempo. Todavía no se ha logrado esa capacidad. Ahorita lo seguimos viendo. El número 3, ahorita entramos de lleno a todo esto de la conciencia y de cómo va llegando fisiológicamente al grado de conciencia, pero bueno, vamos a terminar. En el número 3 es la ordenación de los contenidos de la conciencia. Los contenidos de la conciencia normalmente están ordenados y conectados entre sí, pero no siempre ocurre de esta manera, como acontece en algunos estados crepusculares. Los estados crepusculares son estos estados donde vamos a llamarles límite, donde está una inconsciencia, por ejemplo, y lo que está en el límite para que se haga preconsciente es un estado crepuscular. Luego de ahí, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, cuando ya se va a conectar a la conciencia, hay otro estado crepuscular, crepusculares, perdón. Entonces, ¿cómo ordenamos estos contenidos de la conciencia? Normalmente vamos anclando, vamos a ponerlo en palabras en palabras sencillas y en español, ¿no? Vamos uniendo los pensamientos unos a otros para ir avanzando en estos grados de conciencia. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y veo que a alguien se le cae una cáscara de banana, entonces inmediatamente mi cerebro dice, alguien se puede caer. Si yo tengo un bajo grado de conciencia, que ahorita vamos a hablar de ello, pues digo, híjole, alguien se puede caer, ya logré otro estadio de la conciencia, pero aún no llego total a la conciencia total, ¿no? A la conciencia pura. Entonces, cuando yo digo, alguien se puede caer y voy y lo levanto, ya avancé a otro grado, un poquito más arriba, en esta evolución o pequeño desarrollo de la conciencia. Es algo muy sencillo que podemos hacer todos los días, pero bueno, ahorita vamos a profundizar más en estos estados de conciencia y en estos grados de conciencia, porque mucha gente habla de los grados de conciencia y no sabemos ni qué son. Bueno, fisiológicamente, no voy a entrar muy de lleno al área clínica porque sí está muy complejo y nos tardaríamos aquí todo el día.
Pero para que algo llegue a ser consciente, por ejemplo, cualquier cosa de la vida, debe de llegar fisiológicamente a la corteza. O sea, empezamos a entender las cosas, entran por los ojos o por la nariz o por cualquier sentido, entra la información entra y ahí se queda. Entonces se va como, digamos, desmenuzando, armando otra vez, regresando a conformar toda la idea completa, y cuando ya llegó hasta el área de la corteza cerebral, ya se volvió consciente, pero hay sucesos que se van al inconsciente o al preconsciente. Les voy a poner ejemplos. Un ejemplo claro sería algo traumático. Por ejemplo, yo de niño, voy a poner un ejemplo de niño porque es cuando más nos sucede. Cuando yo de niño de repente me acerqué a un perro y el perro me ladró y es más, me mordió, es muy probable que, fíjense, que el suceso, el fenómeno fue ahí, fue rápido, ¿no? Me mordió el perro. Y yo asimilé rápido y quité la mano porque me dio dolor, ¿no? Ese es el proceso instantáneo. Ese es un proceso que no necesita conciencia, es un proceso inconsciente, es un proceso de estímulo-respuesta, nada más. Bueno, pues yo más adelante lo meto a preconsciente y cada vez que veo a un perro, pues voy a tener cuidado de no acercarle la mano porque lo más seguro es que me muerda porque ya tengo la experiencia y recuerdo. Ah, y si se va a un lugar todavía más profundo donde no lo puedo ver, pero se mete más en mí, que es el estado de inconsciencia, en mi inconsciente, a lo mejor ya desde ese momento, como fue un suceso muy traumático, ya me dan miedo los perros hasta que sea grande, ¿no? O a lo mejor hasta para siempre. Ahí están los sucesos traumáticos y por eso están esos sucesos traumáticos siempre en el inconsciente. Y a lo mejor luego me preguntan, oye, ¿por qué te dan miedo los perros? No sé, ya se me olvidó, porque tenemos algo que se llaman mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa hacen que no lo recuerde todo el tiempo, porque si no sería algo sumamente desastroso para mi psique, para mi entendimiento, no podría ni salir a la calle. Entonces, lo que hace mi inconsciente es guardarlo en un archivo muy profundo, muy adentro de mí, para que no pueda salir tan fácil y no me arruine la vida y pueda yo continuar con mi vida. Para eso sirven los mecanismos de defensa, para que puedas tú continuar con tu vida. Pero como se quedan en el inconsciente, es difícil sacarlos de ahí y de ahí no se salen solos, no se van a borrar. No llega un momento que se programe la computadora de aquí para decir, después de 10 años ya se me borran todos. No, ahí se quedan todo el tiempo y se manifiestan en otras cosas. Si yo me quedé traumado de algo, de que me atacó el perro, o de que me golpeaba el padre, o de que lo que fuera, se queda muy adentro de mí y se manifiesta más adelante con otras cosas, no forzosamente con lo mismo, se refleja en otras eventualidades, que bueno, ese ya sería otro tema que podremos tratar más adelante. Ahora sí vamos a entrar a la conciencia y la iniciación. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Perfecto. La conciencia y la iniciación, les puse esta pequeña imagen porque es muy, muy reflexiva acerca de esto. Dice, verás el mundo exterior de acuerdo al grado de conciencia que tengas. Yo le pongo esta imagen a alguien que no tiene, vamos a decirlo así, el conocimiento vamos a ponerle, de geometría sagrada. Ok, no sabe qué significa el triángulo, no sabe qué significa ese ojito que ahí lo está mirando, no sabe qué significa el simbolito de allá abajo, ¿no? El om que está allá abajo. Ok, entonces, si alguien ya empieza a conocer de esto, o por qué este hombre está semidesnudo, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí asomándose? Ok, son muchos simbolismos, pero como va como creciendo este grado de conciencia, vas
asimilando o volviendo tuyos diferentes fenómenos, por ejemplo, esta geometría, estos simbolismos, los vas asimilando como parte de ti y vas entendiendo más cosas. ¿Más cosas en qué? Más cosas no solo para interpretar los símbolos, sino cómo llevo estos símbolos, cómo llevo estas interpretaciones a mi propia vida y cómo trabajo con estos símbolos, con estas interpretaciones. Los grados de conciencia, algo que es así sumamente importante, los grados de conciencia son estos grados donde te vas dando cuenta de ciertas cosas, pero fíjense, esto es muy importante, de cosas que hay adentro de ti. Los grados de conciencia no son hacia afuera, son primero hacia adentro y son el reconocimiento de uno mismo. A lo mejor en muchas instituciones, en muchas escuelas nos pueden dar símbolos, joyas, emblemas que signifiquen un reconocimiento. Por supuesto que es un reconocimiento de los demás hacia ti, porque ya estás logrando un grado de conciencia evidente para los demás, pero el verdadero grado de conciencia, la única persona que te lo puede concebir o te lo puede dar, eres tú mismo, porque tú mismo vas notando tus grados de conciencia. Si tú decís de repente ya no hacerle daño a nadie, tus grados de conciencia se van a ir elevando. Si ya no te metes con las demás personas, tu grado se va elevando un poquito más. Hay ciertas acciones que puedes hacer para elevar estos estados de conciencia y llegar a este grado de conciencia superior, claro, cada vez más, porque todo es una espiral ascendente, ¿no? El proceso de introspección es básico y fundamental para digamos, graduación de la conciencia. No puede haber una verdadera elevación de la conciencia si no hay un proceso de introspección. Les decía en un principio que se relaciona con el mundo exterior de acuerdo al grado de conciencia que tengas. Claro que no. Eso dice. Por ahí algunos, algunos sonidos. Bueno, sí. A las 9 acabo, ¿eh? María, por favor. Del grado de conciencia. Esos micrófonos, por favor. ¿Podrían apagar algunos micrófonos, por favor? Sí, hace mucho calor, es verdad, mucho. Entras como hornito. Seguimos escuchando ahí algunos. El administrador, que apaguen los micrófonos, por favor. No le, así háblale. Bueno, voy a tratar de continuar, a ver si el administrador nos apoya ahí apagando los micrófonos. Entonces, hablábamos de los grados de conciencia que se van a ir aumentando, depende de este grado de introspección que tengamos. Por ejemplo, yo no puedo aumentar mi grado de conciencia si estoy mirando al vecino cómo va avanzando en su iniciación o en sus grados de conciencia, ¿no? Lo que me voy a ir fijando y voy a ir trabajando es en mi proceso personal. Si yo veo que el vecino hace algo que está mal, pues ¿cómo puedo avanzar? Pues yo no haciendo lo mismo. Si veo que el otro vecino está haciendo algo muy bien y que está teniendo repercusión hacia su entorno, a su familia o hacia su comunidad, pues es algo que puedo imitar y que puedo replicar. Por eso, en muchos iniciáticos te dicen que no hay mejor iniciado que el que te predica con su ejemplo, ¿no? Más allá de las palabras, podría ser en las ciencias ocultas, pero cómo se maneja en la vida, cómo está con su familia, cómo está con sus seres queridos, cómo está con sus... Eso es un grado de conciencia que va uno elevando, y eso, la única persona que puede como dictaminar qué tanto va creciendo tus grados de conciencia, pues eres tú mismo. Los demás te pueden dar un reconocimiento, por supuesto, y es válido, pero quien realmente tiene como ese termómetro, pues es uno mismo.
y cómo se va reconociendo uno a sí mismo, pues haciendo un balance entre el ego y entre ese grado de servicio que prestamos hacia los demás, y empieza con esa introspección, a ver qué es lo que tengo bien, qué es lo que tengo mal, qué es lo que puedo mejorar, y ir evolucionando con uno mismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la subconsciencia. Escogí esta imagen porque me gustó mucho, es de Carl Gustav Jung, por supuesto. Dice, no es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino por hacer consciente su obscuridad. Esto es algo fundamental. Y es un proceso de introspección. Si yo no reconozco, por ejemplo, que soy envidioso, pues ¿cómo voy a trabajar la envidia? ¿Cómo me voy a dar cuenta que algo no está funcionando en mí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que puedo mejorar en este aspecto, que puedo ser un mejor ser humano si no reconozco mis obscuridades? Hay que echarse un clavado a las obscuridades de cada uno, y eso, una vez más, ¿cómo se logra? Pues con estos procesos de introspección, dígase iniciación, procesos terapéuticos, la devoción, en fin, hay muchos procesos, ninguno es el único y el privativo, hay muchos donde puedes ir encontrándote a ti mismo, y ese es un excelente medicamento para ir elevando tu grado de conciencia. Entonces, y más si vas juntando todos, ¿no? Vas tomando tus terapias, asistiendo a los lugares que te gustan, que sean proyectivos y productivos, ¿no? A lugares donde te sientas que esa energía que tú tienes, que emanamos, se siente en concordancia con los demás que están a tu alrededor, pues síguele dando ahí, porque eso va a hacer que se eleven tus grados de conciencia, ¿no? La subconsciencia es este punto donde todavía no llegas a la conciencia, pero ya está despertando. Estás en un grado donde empiezas a darte cuenta que hay algo más, que a lo mejor ahorita estabas medio dormido y te sucedían un montonal de cosas y te quejabas de 1000 cosas que te sucedían, pero no sabías que quien provoca todas estas cosas que te pasan eres tú mismo. Por eso insisto mucho en el descubrirte a ti mismo, te va a ayudar a sanar 1000 cosas, desde traumas, problemas, repeticiones de la familia, cosas que cargas de la familia. Si no te das cuenta de dónde viene, jamás los vas a solucionar. Hay que hacer un trabajo con uno mismo, verse a sí mismo, verse muy adentro. Entre más adentro te veas, más vas a escalar en esta escalera de conciencia. Y tienes que llegar a una conciencia, nos dice ya en el ámbito iniciático, a una conciencia vigílica. Y les puse esta imagen muy apropiada también. Dice, si no logras esto, deberás de pasar por esto constantemente. Si no logran ver bien lo que está en la imagen, se las describo. La de abajo tiene ahí digamos, un ciclo de vida, muerte, resurrección, más bien reencarnación, y vuelves a vivir y a vivir y a vivir y a vivir, y estás en un ciclo, como lo que llaman los budistas el samsara, ese ciclo de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque a lo mejor no entendiste la lección, y ahí vas de nuevo. Y dice acá arriba, si no logras esto, y es un ser que está como introvertido, ahí metido en sí, no sale hacia la luz y llega hasta ser un suprahumano, que bueno, en otro momento hablaremos de esto, hacia dónde es el límite de la conciencia, porque no solo el chiste es llegar a la conciencia, ok, ya somos conscientes, y ya no hacemos daño a otros seres, no nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Y luego qué sigue? Pues hay más, y hay mucho más.
hay grados de supraconciencia, pero bueno, vamos a analizarlo un poquito más adelante. Aquí les voy a dar como pues lo básico y ojalá se interesen más en ver qué es esto, ¿no? La supraconciencia es cuando ya te estás conectando con todo, cuando estás sabiendo que también los budistas llaman esto la unidad, y incluso los que trabajan en este mundo del yoga, el yoga es eso, es la unión, es el unir, pero el unir ¿qué? El unir todo, todos somos parte de algo, todos estamos interconectados, por eso nos reflejamos siempre en el otro. Vemos a aquel y decimos, híjole, es que ese es tremendo, es sumamente enojón. Pues hay que ver qué tanto tengo yo de enojón, por qué nos espejeamos, ¿no? ¿Por qué vemos en el otro muchas cualidades o muchos defectos que nosotros mismos tenemos? Porque en realidad todos estamos unidos, todos tenemos algo. Dicen ahí, no siempre, no siempre, pero dicen ahí lo que te choca, te checa, ¿no? Pero no siempre, ¿eh? Hay veces que algo te puede molestar y no forzosamente lo tienes, pero muy recurrentemente algo que te molesta es porque algo tienes ahí y no lo quieres ver en ti. Es más fácil verlo en el otro. Cuando empiezas a trabajar en dejar de ver el otro y verte a ti, empiezas a tener esta mayor conciencia hasta que llegue un momento que tengas esta llamada supraconciencia donde te des cuenta que todos somos uno. Y más allá, vamos a conectar con otras conciencias, con otros planos, pero bueno, eso ya se ve más adelante todavía. En resumen, el desarrollo de la conciencia, aquí les puse, es un proceso arduo y constante que lleva de instrumento clave la introspección, el reconocimiento y el avance intrapersonal e interpersonal. ¿Cómo está esto? O sea, cuando yo voy trabajando mucho en mí, en darme cuenta, como decíamos desde un principio, mis obscuridades y mis luces, fortaleciendo obviamente mis luces y trabajando con mis obscuridades, porque pues si nada más me doy cuenta y no hago absolutamente nada, pues me voy a quedar en el mismo estadio todo el tiempo. Pero si empiezo a trabajar estas obscuridades y a fortalecer mis luces, pues voy empezando a crecer un poco más. Ese es el crecimiento, ese es el verdadero despertar. Entonces, como dice aquí, ¿cuáles son los instrumentos claves o cuál sería la llave mágica? Pues ese proceso de introspección, el echarme un clavado a qué hay en mi preconsciente y qué hay en mi inconsciente y así nos vamos a dar una idea de por dónde andamos pisando realmente, porque casi todos nos hacemos muchas ilusiones y pensamos que somos los mejores para esto, los mejores para el otro, y en realidad a lo mejor no, a lo mejor nos creemos que somos sumamente bondadosos y a lo mejor lo que estamos acrecentando es el ego. A lo mejor creemos que somos buenos samaritanos y nada más queremos reconocimiento de los demás, o a lo mejor nada más queremos el apapacho de los demás. Decimos que somos a lo mejor ya muy ascendidos y lo único que queremos es tener poder o tener, no sé, muchas cosas. Entonces, el camino más fácil de darnos cuenta y de regresar a nuestro centro es con ese proceso de introspección. Por eso es tan importante que hasta los mismos terapeutas, los psicólogos que han estudiado mucho, vayan a terapia con otros psicólogos, ¿no? Para que los ubiquen y se den cuenta, porque todos necesitamos una guía. El maestro que vean más avanzado también necesita una guía, necesita una retroalimentación. Eso es sumamente importante. Por eso puse aquí que es un avance intrapersonal e interpersonal, no nada más de adentro hacia afuera, sino también de afuera hacia adentro. Necesitas una retroalimentación, ¿no? Necesitas un feedback que te vaya diciendo, oye, pues mira, pues estás trabajando muy bien, pero te falta esto.
Por eso, en el camino iniciático existe el discípulo y el maestro, pero a su vez ese maestro debe de tener forzosamente otro maestro. Y así, infinitamente, porque esto se eleva a niveles, vamos a llamarlos hasta interdimensionales. Y entonces tenemos esta constante del desarrollo de la conciencia desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos de conciencia, pero siempre vamos a seguir trabajando en elevar nuestros niveles o nuestros grados de conciencia. Esto es un poquito una embarrada, así como algo básico de qué es y qué significa el desarrollo de la conciencia. Espero no haberlos confundido más y haberlos interesado un poquito más para que se metan en todo este mundo maravilloso que es el desarrollo de la conciencia. Ahorita creo que vamos a abrir las preguntas y respuestas para que si hay dudas, comentarios, podamos expresarnos y tener un diálogo más confortable y resolver algunas dudas. Entonces, si me hacen el favor, nada más les quiero compartir, aquí está mi contacto, por si más adelante, aparte de las dudas que tenemos, quedan más dudas, sugerencias, comentarios o lo que quieran platicar conmigo. Adelante, aquí están mi mail y mi WhatsApp, que es el mismo de mi número telefónico, para poder ponerse en contacto conmigo. Y pues bueno, a los administradores, si me pueden abrir ya los micrófonos para la sección de preguntas y respuestas. Una pregunta, maestro. ¿Qué diferencia hay entre conciencia y consciencia con S? Conciencia y conciencia con S. Vamos a... A veces la expresan sin la S. Le voy a preguntar mejor a los administradores porque no sé cómo es. O que me hagan las preguntas y las vaya contestando, que me hagan todas las preguntas. Yo en el chat todavía no hay ninguna pregunta. Ah, perfecto. Entonces, pues, si tú lo permites, adelante puede ella hacer la pregunta y tú le puedes contestar. Sí, ¿Cómo ves? contestar. Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Quién me hizo la pregunta, perdón? ¿María Isabel? Sí, maestro. Okay. María Isabel. Ok, María Isabel. Pues mire, la conciencia, por ejemplo, aquí es lo que escribimos aquí, conciencia, podríamos definirlo de dos formas. Una, de la manera como léxica, que lo bien escrito solo sería conciencia con una sola C y no con SC. ¿Por qué? Porque si dividimos la palabra, vamos a ver que es como la consecuencia de la ciencia. Y eso es algo que se venía manejando desde hace muchísimos años, como esta división entre lo que es científico y lo que es esotérico, místico, incluso mágico. Entonces, para hacer como esta separación, se ponía que la conciencia con ese C era algo totalmente científico, apegado a las comprobaciones científicas, al proceso científico, como es la rectificación del experimento que se haga para comprobar, por ejemplo, la conciencia, que está muy difícil porque es algo intangible, algo que no se puede tocar. La diferencia sería como en el léxico que estuviéramos hablando en un lenguaje científico. Por ejemplo, si yo escribo un libro que tenga que ver
con la anatomía fisiológica, voy a poner conciencia SC, porque si no, lo más seguro es que me lo rechacen, ¿no? Y me lo reboten y me digan, no, lo que usted está hablando es magia, o es algo que ni siquiera sabe usted escribir bien. En cambio, cuando se habla de conciencia, como lo pusimos aquí en el cartel, estamos hablando de un proceso más completo, más complejo, a mi punto de vista. Quien es sumamente estricto como lo cuadrado, me va a decir, no, al revés, lo que es correcto es escribirlo conciencia SC, porque es como se escribe correctamente, y esto tiene que ver con esa conciencia. ¿Se acuerdan de del pequeño gráfico que les puse en la anatomía fisiológica, de cómo va a llegar hasta la corteza cerebral desde el hipotálamo para volverse un proceso consciente con SC? Ese es un tipo de conciencia, y la conciencia que les hablé al final, que es la conciencia del ser, la conciencia, por ejemplo, han escuchado que dicen, pues la gente que tira basura en la calle no tiene conciencia, como conciencia con solo una C, no es C. Entonces, es como separarlas, pero no, ambas funcionan de la misma manera, porque se acuerdan que al principio les comentaba que el hacer consciente es darse cuenta de, no solo para un efecto fisiológico, no solo para un efecto neuronal, sino para darse cuenta de las emociones que tengo, de las sensaciones que tengo. No solo A más B es C, sino procesos intangibles, procesos, por ejemplo, yo hago conciencia del amor que tengo, pero no lo puedo comprobar, o sea, no puede haber un parámetro para decir, si es de aquí a aquí, amo, o amo poquito, y de aquí a acá, amo mucho. No hay un parámetro, no hay una regla, pero yo hago conciencia de cuánto amo, y por eso platicaba un poquito que era un efecto sumamente personal, eso de los grados de conciencia. Pero bueno, regresando a la pregunta, es algo solamente léxico, y creo que lo podemos escribir de las dos formas y no hay ningún problema. ¿Alguien más que levantara su manita o tuviera alguna pregunta? Muchas gracias por la respuesta, maestro. Adelante, adelante. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por favor, pueden levantar la mano. María Luisa. Adelante. Sí, yo tengo el micro. María Luisa, ok. Tengo el micro de Julia, pero soy Mayra. Ok, ajá, Mayra, y luego María Luisa, por favor. Ok, sí. Déjame quitarla. Ok, Mayra y luego yo, ¿verdad? Y por favor, adelante. Yo tengo una duda con respecto a esto del desarrollo, del proceso del desarrollo de la conciencia, en la parte final donde dice que es un reconocimiento al avance intrapersonal e interpersonal. No sé si se refiere esto a revisar constantemente las acciones y reacciones personales y las acciones y reacciones que tenemos para con los demás. Correcto, sí, porque no somos entes aislados, ni pues no podemos vivir somos seres gregarios, ¿no? Todos los humanos. Entonces, y otros seres también son muy gregarios y vivimos como en comunión con nuestro entorno. De hecho, parte como de descubrir nuestro propio avance es cómo reflejamos este avance hacia los demás, porque, por ejemplo, es como una forma de medir. Yo puedo decir, híjole, ya avancé muchísimo, ya estoy todo zen, y yo cuando estoy yo solo, medito muy bien y me siento sumamente pacífico, sumamente tranquilo. Y cuando llega otra persona, rápido cambio y soy de otra forma.
pero no me doy cuenta. Sí. Esa persona pues me dice, oye, ¿por qué te enojaste conmigo? Pues no, que muy zen. Entonces es una buena forma Sí. de medir esos procesos interpersonales también. Ujú. Ok, y una forma de, también tengo otra duda, esto de trabajar las luces y la oscuridad y ir fortaleciendo pues la luz que hay en uno mismo. Y en el caso de la oscuridad, ¿es aprender a dominarla o no sé? Ahí es donde tengo duda en el caso de la oscuridad. Claro, lo primero es reconocerla, porque creo que es el camino más difícil, Es es reconocerla. reconocerla, ¿no? O sea, voy a poner como ejemplo, siempre hago esto, lo hago conmigo mismo. O sea, yo muchas veces en algún tiempo de mi vida, sobre todo de muy joven, era un poco colérico y no me daba cuenta y lo justificaba con muchas cosas. Decía, pues no, pues es que, o sea, ¿cómo no me voy a enojar si esto me están haciendo? ¿Ok? No lo reconocía, que en realidad todo salía de mí y es más fácil Ujú. echarle la culpa a los demás. Era una oscuridad que tenía y no la reconocía. Entonces, pues obviamente, si no la reconocía, no la podía trabajar. Cuando ya Sí. la reconoces, digamos, el primer paso es reconocerla. Ah, sí, soy colérico. Ah, ok. Ay, también soy un poco obsesivo. No, eso no es una virtud, es un defecto, ¿no? Soy muy Sí. obsesivo. Ah, ok. Entonces, ya me doy cuenta. Y no la justifico diciendo, no, pero también es una virtud porque todo lo hago bien. No, ese se llama justificación. Ujú. Entonces, me doy cuenta que tengo ahí dos cosas que son mis obscuridades, y entonces ya las comienzo a trabajar. Y cuando las comienzo a trabajar en automático, pues me voy iluminando. Poco a poco, la iluminación no es nada más estar en ese estado de nirvana y super zen y todo eso, no, todos tenemos procesos de iluminación constante, nos iluminamos todos los días. Ese es el plan, ese es Sí. el principio de todo proceso iniciático, el estar cada día iluminándote un poco más. No existe el iluminado total, a cada vez se va uno iluminando un poquito más, pero la referencia Sí. es uno mismo. Claro. Muchas gracias. Sí, adelante, María Luisa. A ver, voy. Hola, Isra. Hola, hola. Si pongo la cámara, luego este, No te preocupes. bueno, yo estoy encantada porque me encanta oírte. Y yo lo que quisiera saber es si esto de desarrollo de la conciencia es como tan importante ahorita en este momento que nosotros podamos ir realmente, como dices, creciendo, ¿no? Porque podemos hacernos ilusiones de que ya estamos muy bien, ¿no? Pero yo creo que quisiera saber es, ¿tú nos vas a seguir dando como este tipo de pláticas o vas a podernos dar, a lo mejor me avanzo un poco, pero me encantaría saber si nos podías seguir dando como pues un curso o una serie de conferencias, porque aunque uno siga el yoga y uno siga leyendo, siempre hay necesidad de alguien que, que te centre un poquito más, ¿no? Como ahorita con esta conferencia. Entonces, quiero ver si esto podría ser posible, ¿no? Claro que sí, mira, pues aquí, pues, las veces que me inviten, estoy abierto a regresar. Este, yo doy cursos, doy conferencias de manera individual. De hecho, tengo un centro también de estudios, de manera particular. Y aquí en la Gran Fraternidad también, pues estoy muy abierto a seguir compartiendo esto, porque todo el conocimiento, yo siempre he dicho que todo el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Uh-huh. Sí, sí, Entonces, es. por supuesto, mi disposición es total a seguir compartiendo lo poquito o mucho que sepa, lo que sea, seguirlo compartiendo. Con todo gusto, creo que estamos en un buen momento de la humanidad
en una era en donde ya se puede compartir muchísimo conocimiento. Antes estaba muy prohibido. Hay cosas también que necesitan su grado y su momento, su lugar, pero en lo que se pueda, pues por supuesto, ya debe de estar más abierto este mundo, pues justamente para empezar a modificarlo, a mejorarlo, no nada más a nosotros mismos, al mundo en general. Exacto. Ay, muchísimas gracias, Isra. Sí, ¿no? Pues yo voy a buscar y ver, a seguirte las conferencias y todo, porque siento que es un momento muy importante para toda la humanidad, el desarrollo de la conciencia. Exacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? No sé si tenemos tiempo. Ya, a ver, creo que ya. No sé. Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, pues algo que quieras comentar, Israel. Fue una excelente exposición, muy buenas preguntas y bueno, agradecidos contigo por tu tiempo, por todo el conocimiento que tienes y bueno, algo más para cerrar creo que en el chat hay dos, bueno, comentarios. Nada más dice, hay dos comentarios en el chat, creo, ¿no? Sí, no los dice alcanzo a ver, Karina Piña, excelente, muchas gracias. Y Rocío Palacios nos pregunta qué significa despertar. ¿Quién nos podría responder? Ok, como, bueno, para finalizar, a lo mejor, entonces, ¿qué significa despertar? Pues como es algo, como lo que es, digamos, fisiológico, es justamente lo mismo, en lo iniciático, en lo místico, en lo esotérico, en todos lados, es exactamente lo mismo. Estás en un estado, a lo mejor, de inconsciencia, estás dormido. En un principio es de lo que estábamos hablando, que cuando estás en el estado de coma, es el estado más inconsciente, ¿no? Para la fisiología. Y estar en vigilia es el estado de más conciencia. Pues cuando alguien está aquí en medio y despierta del coma, ya está en un estado de conciencia. Bueno, pues entonces, por ejemplo, si tú en tu mente dices, pues sigo dormido o dormida en este caso, y aún no he despertado, no he salido de estos procesos en los que estoy, sigo teniendo envidia, sigo teniendo enojos, sigo siendo como sea, pero hay algo que me tiene dormido en esta oscuridad. Ok, pues ¿cuándo lo voy a cambiar? Cuando empiece a modificar todas estas situaciones, todas estas acciones, es cuando voy a lograr el verdadero despertar. Cuando me dé cuenta el despertar es nada más ni nada menos que darse cuenta de lo que tú quieras. Cuando quieres despertar en el trabajo y las personas que acaban de entrar a un trabajo y todavía no le captan bien, es que andan medio dormidos. Y cuando se dan cuenta de cómo funciona el trabajo, ya despertaron. Es un ejemplo nada más, ¿no? Es un ejemplo, no hay que tomárselo literal, pero es un ejemplo. Así es como despiertas de cualquier cosa. Cuando no sabes algo y de repente lo estudias y ya lo aprendes, despertaste. Entonces, ese cambio es el despertar. Ese cambio del sueño a la vigilia. Y es igual que la iluminación, nos pregunta nuevamente Rocío. La iluminación, les decía, que, por ejemplo, si vemos como la iluminación, no es lo mismo que las iluminaciones. Tenemos constantes iluminaciones, ¿no? Les digo que todos los días nos iluminamos, ojalá que suceda. Todos los días aprendemos algo, nos iluminamos un poco más. Ya la iluminación o los estados, por ejemplo,
de samadhi o llegar al nirvana. Esos son estados de iluminación ya perennes, pero son, vamos a decirlo, un estado utópico, un estado ideal al que hay que tratar de llegar con estas varias iluminaciones constantes. No es lo mismo el despertar que la iluminación. Digamos que el despertar es un proceso clave para empezar a trabajar las iluminaciones. Alguien dormido no se puede iluminar. Alguien que empieza a despertar ya puede ir y prender la luz. Bueno, pues también nos hacen una pregunta, Silvia Márquez, ¿qué metodología hay para ser consciente? ¿Qué metodología? Pues es que hay muchas metodologías, como hay muchos caminos. Yo lo que propongo, o lo que he estado practicando, pues son estos procesos de introspección. ¿Cuáles procesos de introspección? Ya sea que se meta usted a escuelas, ya sea que usted tome terapia o tome diferentes cursos, o sea, trabaje en encontrar esas obscuridades y transfórmelas en luz. Esa es la mejor metodología, el buscar nuestras oscuridades y transformarlas, volverlas luz. Eso es irnos iluminando de a poco. No es como que prendo ese switch y se ilumina todo de completo, nunca va a suceder. Son varias iluminaciones que podemos ir llevando en ese proceso. Esa sería la metodología, procesos introspectivos, ya sea, llámele, terapias, psicoterapia o terapia pues usted puede meterse a cuencos, reiki, lo que quiera, métase a lo que le llama a su alma, porque hay muchos caminos. Métase a las escuelas iniciáticas, es un buen camino, un camino asegurado, porque hay muchos que lo recorrieron y dicen, funciona. A lo mejor no les funciona a todos, pero hay a muchos que sí les funciona y sí funciona. Entonces, esa sería una o muchas de las metodologías. Hay muchas, no hay solo una, hay miles de metodologías. La meditación sirve, por supuesto que sirve. Perdón, Mari. Es que leí la meditación sirve, por supuesto. La meditación es uno de los caminos, o digamos, una de las herramientas más valiosas para conectarte con los siguientes estadios de no solo los siguientes planos, sino los siguientes estadios de tu propia iluminación. La meditación sirve para conectar con lo superior. Entonces siempre te va a ayudar, claro, a avanzar a lo que sigue. La meditación yo siempre la recomiendo, desde el terreno psicoanalítico, o sea, como psicólogo yo lo recomiendo, como terapeuta energético lo recomiendo, como iniciado en algunos lugares lo recomiendo, siempre lo recomiendo. La meditación nunca va a sobrar y es parte fundamental de hacer conciencia. Muchas gracias. Hay otro comentario de Julie Segovia. Muchas gracias, Israel, por compartir tus valiosos conocimientos. Silvia Márquez, gracias. Bueno, pues agradecemos todos. De verdad fue una excelente plática. Y bueno, pues damos por terminada. Pau Santosha, también excelente plática. Entonces, pues damos por terminada esta charla y esperamos nuevamente otra segunda plática. Pues bueno, pues. Y cariños para todos. Muchas gracias, Israel. Que tengan todos excelente noche. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias, Israel. Gracias, Israel. Gracias. Muchas gracias. María Castro. Sí, dime. Un favorzote, ¿podrías cerrar o salir del Zoom?
que te marcó ahorita como anfitrión. Gracias a todos, Marta, Silvia Márquez, por su presencia.